Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal de YouTube La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Un saludo a todos los hermanos que nos sintonizan cada semana. El tema de hoy día se llama, mis queridos hermanos, regresar de Babilonia. Vamos a analizar la tercera visión que ve el profeta Zacarías acerca del pueblo de Dios y vamos a ver que toda la palabra es inspirada de Dios y está conectada el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Zacarías capítulo 2 y el versículo 1, el subtítulo de mi Biblia dice, llamamiento a los cautivos. ¿Quién eran los cautivos? Los cautivos eran los israelitas. Por haber abandonado a Dios, Dios mandó 70 años en el cautiverio a Babilonia. Y de ahí ellos de cautivos iban a conseguir nuevamente la oportunidad de ser libres y regresar a Jerusalén. Lo vamos a leer en nombre del Señor. Zacarías 2.1 dice, alcé después, dice, mis ojos y miré, dice aquí, un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Hermano, acá nosotros sabemos que la wincha, cordel de medir, era una wincha en los tiempos bíblicos, se utilizaba para construir o reconstruir. ¿Por qué acá se ve un ángel con una vara de medir? Porque, mis queridos amigos, cuando los israelitas vuelven del cautiverio, no, la ciudad de Jerusalén no tenía muro, no había ciudad y no había templo. Y una de las cosas más inseguras es vivir sin un cerco, sin un muro, sin las puertas. Y menos una ciudad, imagínense, en los tiempos bíblicos donde cualquiera la podía invadir o robarse las cosas. Y dice el versículo 2, y le dije, ¿a dónde vas? El profeta Zacarías le pregunta a este mensajero celestial, ¿a dónde vas? Y él respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. Quería medir, ¿cierto?, a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén había sido destruida. Versículo 3 dice aquí, salía, dice, aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Aparece en la visión un segundo ángel, y le dijo, corre, habla, dice, a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa, dice, la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Aquí decía la palabra de Dios y dice que los israelitas iban a volver de Babilonia, iban a habitar sin muro, porque los muros de Jerusalén no tenía. Los babilonios habían destruido los muros de Jerusalén, pero ellos iban a tener algo mucho más seguro que muros. Versículo 5 dice algo pero extraordinario. Yo seré, dice, para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, para gloria estaré en medio de ella. Aquí aparecía, mis queridos hermanos, una promesa maravillosa de Dios, que Dios iba a ser el muro, pero no un muro de piedra, de adobe, sino que era un muro de fuego alrededor. Para la gloria estaré en medio de ella. Dios aseguraría que Él iba a cuidar la ciudad, que era mucho más seguro que un muro. Versículo 6 dice, he aquí, huid de la tierra del norte, dice Jehová. Pues dice, por lo dice los cuatro vientos de los cielos que os parcí, dice Jehová. La tierra del norte, mis queridos amigos, era Babilonia. Ahora era tiempo de salir de Babilonia. Había que salir de Babilonia. Babilonia mantuvo al pueblo de Dios por 70 años en el cautiverio. Aquí Babilonia, mis queridos hermanos, representa. De ahí vamos a ver que en el libro Apocalipsis existe una Babilonia. Y justamente como aparece un ángel y aparece un segundo ángel, el segundo ángel de Apocalipsis dice que hay que salir de Babilonia. De ahí vamos a hablar un poquito acerca de la Babilonia espiritual. La palabra Babilonia significa confusión. Dios los invitaba a regresar. Dice, oh Sión, la que mora, dice, con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria, dice, me enviará, dice él, a las naciones y os despojaron, porque os toca tocar, dice, el que os toca, dice, toca la niña de su ojo. Aquí, hermano, la palabra de Dios dice que el que toca a un hijo de Dios es como estar tocando la niña de los ojos de Dios.
Pero cuando Dios, cierto, actúa con nosotros, cuando nosotros alguien nos quiere hacer daño y Dios nos protege, es cuando hay lealtad. Dios no va a proteger en la deslealtad. De hecho, los israelitas, cuando fueron desleales con Dios, Dios los dejó. Porque muchas veces la única manera que las personas se vuelvan a Dios es un poco de angustia, de sufrimiento. Es la única manera que el ser humano puede reaccionar. Dice, porque aquí dice, yo alzo, dice, mi mano sobre ellos, y serán despojo a su siervo, y sabréis, dice, que Jehová de los ejércitos me envió. Está hablando, cierto, el ángel. Dice, canta y se alégrate, hija de Sión, porque aquí dice, vengo, moraré, dice, en medio de ti, ha dicho Jehová. Hermano, la intención de Dios siempre ha sido morar en medio de nosotros. Es el ser humano que se aleja de la presencia de Dios. Y se unirán, dice, muchas naciones. Y Jehová dice, en aquel día me será, dice, por pueblo, moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Jehová dice, poseerá, dice, a Judá, la heredad, dice, la tierra santa. Escoger aún a Jerusalén. Dice, calle toda la carne, digo bien, calle, dice, toda carne delante de Jehová. Porque él, dice, se ha levantado, dice, de su santa morada. Aquí aparece un aspecto muy interesante. Esta segunda visión, mis hermanos, está hablando de salir de Babilonia y volver a Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo y era la ciudad de Dios. Como le dije yo, en el libro Apocalipsis hay un llamado que es de igual manera importante y está muy conectado. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14, y el versículo 14 y el versículo 8. Interesante que aquí en el libro de Apocalipsis aparecen 3 mensajeros angelicales. El segundo, cierto, traía el llamado salir de Babilonia. En el libro de Apocalipsis también aparece un segundo mensaje angelical y tiene el mismo llamado. Dice la escritura acá, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beberse a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí la palabra de Dios está hablando de que Babilonia ha caído. Y como Babilonia ha caído, Apocalipsis 18, versículo 4 dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas. Interesante. El Señor nos invita, hermanos, a salir de Babilonia. Los israelitas ahí estuvieron en Babilonia, pero no estuvieron en una ciudad física, sino que nosotros sabemos que en Babilonia se adoraba el sol, se adoraba a los ídolos, se buscaba, ¿cierto?, mucho la ayuda de los brujos, los hechiceros, los espiritistas, que había muchos elementos ahí, mis queridos hermanos, que hoy día de alguna manera nosotros no debemos creer en esas cosas, de las cosas que son de origen pagano, amuleto y tantas cosas. Por eso el Señor hoy día nos manda a salir, mis queridos hermanos, de un sistema religioso que está confundido. En Babilonia habían 5, mis queridos hermanos, doctrinas fundamentales. La adoración al sol. ¿Y cómo nosotros hoy día podemos estar adorando al sol? El día domingo, mis queridos hermanos, los romanos adoraban el sol. De hecho, el día domingo se llama el día del sol. Cuando nosotros rechazamos el sábado, hacer un culto el día domingo no es pecado. Pero decir que el día domingo es el día del Señor es un pecado. Porque nosotros estamos atentando contra los mandamientos de Dios. Habían triada de dioses. La palabra Trinidad no aparece en la palabra de Dios. Se creía en la muerte del alma, que los muertos seguirían viviendo después de la muerte. Y se creían en el espiritismo, mis queridos hermanos. Todo aquello son las mentiras, ¿cierto?, de Satanás. Por eso el Señor nos manda a salir de Babilonia y volver a Jerusalén. Volver a la verdad del Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Queremos, cierto, que nos sigamos sintonizando en el canal. La palabra de Dios no se contradice, la palabra es pura, santa y verdad. Suscríbete al canal, comparte estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias que podemos tener voz, tenemos salud, nos da, Señor, el entendimiento para poder transmitir tu palabra y que este mensaje, Señor, que es palabra de Dios, pueda encontrar cabida en nuestro corazón, Señor.
Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, mis queridos hermanos.